los niveles de seguridad. Resumen. Las autorizaciones de seguridad concedidas al personal de la Fundación representan el nivel o tipo de información más alto al que puede tener acceso un miembro del personal. Sin embargo, tener cierto nivel de acceso no concede el acceso automático a toda la información de ese nivel. El personal solo recibe acceso a la información que necesita conocer, y siempre según la decisión del oficial de divulgación que supervise los departamentos implicados. Nivel 0. Solo para uso oficial. Las autorizaciones de seguridad de nivel 0 se otorgan al personal no esencial que no necesita acceder a la información relacionada con objetos anómalos o entidades contenidas por la Fundación. Es habitual que el personal en posiciones administrativas, logísticas o de conserjería que no requieren seguridad tenga acceso de nivel 0, sin acceso a datos de operaciones. Nivel 1. Confidencial. Las autorizaciones de seguridad de nivel 1 se conceden al personal que trabaja cerca, pero sin acceso directo, indirecto o de información a objetos anómalos o entidades en contención. Es habitual que las autorizaciones de seguridad de nivel 1 se concedan al personal que trabaja en posiciones administrativas, logísticas o de conserjería en instalaciones con capacidad de contención, o que deben manejar información confidencial. Nivel 2. Restringido. Las autorizaciones de seguridad de nivel 2 se conceden al personal de seguridad e investigación que requiera el acceso directo a la información relacionada con objetos anómalos y entidades en contención. La mayor parte del personal de investigación, los agentes de campo y los especialistas de contención tienen autorización de seguridad de nivel 2. Nivel 3. Secreto. Las autorizaciones de seguridad de nivel 3 se conceden a los supervisores del personal de seguridad e investigación que requieren información detallada con respecto al origen, las circunstancias de recuperación y la planificación a largo plazo relacionadas a objetos anómalos y entidades en contención. La mayoría del personal de investigación, directores de proyectos, oficiales de seguridad, miembros de los equipos de respuesta y operativos de los destacamentos móviles tienen autorización de seguridad de nivel 3. Nivel 4. Alto secreto. Las autorizaciones de seguridad de nivel 4 se conceden a los superiores del personal de administración que requieren acceso a datos de inteligencia que implican a todo su sitio y/o región, así como a información estratégica a largo plazo relacionada con operaciones de la Fundación y proyectos de investigación. Habitualmente, las autorizaciones de seguridad de nivel 4 solo se conceden a directores de sitio, directores de seguridad o comandantes de destacamentos móviles. Nivel 5. También. Las autorizaciones de seguridad de nivel 5 solo se conceden al personal administrativo de más alto nivel de la Fundación. En la práctica, conceden acceso ilimitado a toda la información estratégica y confidencial. Habitualmente, las autorizaciones de seguridad de nivel 5 solo se conceden a miembros del Consejo o 5. Supervisores. Clasificaciones de personal. La clasificación de un miembro del personal se asigna según su proximidad a objetivos anómalos, entidades o fenómenos peligrosos. Clase A. El personal de clase A se considera esencial para las operaciones estratégicas de la Fundación y no se les permite acceso directo a anomalías
bajo ninguna circunstancia. Cuando la situación exija la proximidad física entre el personal de clase A y dichas anomalías, como es el caso de instalaciones que alojan unidades de contención, el personal de clase A no tendrá permitido el acceso a aquellas áreas de la instalación que contengan dichas anomalías y se mantendrá en áreas seguras en todo momento. Caso de emergencia, el personal de clase A será evacuado inmediatamente a una ubicación segura fuera de la instalación. Los miembros del Consejo o 5 supervisores disfrutan de un estatus de clase A permanente. Clase B. Los miembros del personal de clase B se consideran esenciales para las operaciones locales de la Fundación y solo podrán acceder a objetos, entidades y anomalías que hayan pasado la debida cuarentena y carezcan de capacidades alteramentes o agentes meméticos. En caso de una brecha de contención o acción hostil contra una instalación de la Fundación, el personal de clase B será evacuado a una ubicación segura fuera de la instalación tan pronto como sea posible. Clase C. Los miembros del personal de clase C tienen acceso directo a la mayoría de aquellas anomalías que no sean estrictamente hostiles o peligrosas. El personal de clase C que haya tenido contacto directo con propiedades potencialmente alteramentes o meméticas se someterá a cuarentena y evaluación psiquiátrica según el personal de seguridad lo considere necesario. En caso de brechas de contención o acción hostil contra una instalación de la Fundación, el personal de clase C no combatiente se dirigirá a áreas selladas seguras o será evacuado si así lo decide el personal de seguridad en caso de que se produzca una brecha de contención que involucre a todo el sitio u otro evento catastrófico. Clase D. El personal de clase D es personal prescindible que se emplea para manejar anomalías extremadamente peligrosas y al que no se le permite contacto alguno con personal de clase A o clase B. El personal de clase D suele reclutarse de entre los reclusos de prisiones de todo el mundo acusados de crímenes violentos, especialmente aquellos que se enfrentan a la pena de muerte. En tiempos particularmente duros, puede instaurarse el Protocolo 12, que permite el uso de otras fuentes de personal, prisioneros políticos, poblaciones de refugiados, otras fuentes civiles, para el reclutamiento de clase D mediante su transferencia a la custodia de la Fundación en circunstancias que permitan respuestas de negación plausible. El personal de clase D será sometido regularmente a evaluaciones psiquiátricas regulares y recibirá la administración de un amnéstico de clase B o superiores o eliminados al final de un periodo de servicio de un mes bajo la responsabilidad del personal médico o de seguridad de la instalación. En caso de evento catastrófico que afecte la instalación, el personal de clase D será eliminado inmediatamente, salvo que el personal de seguridad de la instalación considere oportuno no hacerlo. Clase E. La clase E es una clasificación provisional aplicable solo a agentes de campo y miembros del personal de contención que hayan sido expuestos a efectos potencialmente dañinos en el curso de una obtención y contención inicial de nuevos objetos, entidades o fenómenos anómalos. El personal de clase E será sometido a cuarentena, vigilancia y revisión en busca de cambios conductuales, de personalidad o fisiológicos potencialmente dañinos tan pronto como sea posible, y solo se le permitirá volver a su puesto activo una vez haya dado parte y reciba la autorización pertinente por parte del personal psiquiátrico y médico. Títulos de personal. Los títulos y rangos generales utilizados en el seno de la Fundación. Personal de sitio. Especialista de contención. Los especialistas de contención
tienen dos papeles generales en las instalaciones de la Fundación. En primer lugar, se llama a los equipos de contención como respuesta a casos confirmados de actividad anómala para asegurar y establecer la contención inicial de objetos anómalos, entidades o fenómenos y transportarlos al sitio de contención de la Fundación más cercano. Además, se reclama a los ingenieros y técnicos de la Fundación para concebir, refinar y mantener los planes y unidades de contención dedicadas a objetos, entidades y fenómenos en las instalaciones de la Fundación. Investigador. Los investigadores constituyen la rama científica de la Fundación, reclutados de entre los científicos investigadores más inteligentes y entrenados de todo el mundo, con especialistas de cada campo imaginable, desde la química y la botánica a lo esotérico, y a campos todavía más especializados, como la física teórica o la xenobiología. Los proyectos de investigación de la Fundación persiguen un mejor entendimiento de las anomalías inexplicables y su funcionamiento. Oficial de seguridad. Los oficiales de seguridad local, generalmente llamados simplemente guardias, destacados en las instalaciones de la Fundación, se encargan de mantener la seguridad física y de información de los proyectos, operaciones y miembros de la Fundación, reclutados principalmente de ejércitos, cuerpos policiales y personal de prisiones. Los oficiales de seguridad están entrenados en el uso de todo tipo de armas y varios planes de contingencia que cubren tanto incidentes de brecha de seguridad como acciones hostiles externas. También son responsables de la seguridad de datos, asegurándose de que documentos comprometedores no se extravíen y de que los sistemas informáticos de una instalación estén a salvo de intrusiones externas. También suelen ser la primera línea de defensa en instalaciones de la Fundación contra atacantes externos. Oficial de respuesta táctica. Los equipos de respuesta, o equipos tácticos, son equipos bien entrenados y fuertemente armados que se encargan de escoltar a los equipos de contención cuando hay entidades anómalas, peligrosas o grupos de interés hostiles involucrados y de defender las instalaciones de la Fundación contra acciones hostiles. En la práctica, los equipos de respuesta son unidades militares estacionadas en instalaciones importantes de la Fundación que se mantienen preparados para desplegarse en cualquier momento. Personal de campo. Agente de campo. Los agentes de campo son los ojos y los oídos de la Fundación, personal entrenado para buscar e investigar signos de actividad anómala, y a menudo infiltrados en cuerpos policiales o incorporados a servicios locales o regionales, como los servicios médicos de emergencias o el cuerpo legislativo. Como unidades encubiertas, los agentes de campo no suelen llevar equipo que les permita lidiar con casos no confirmados de actividad anómala. Una vez se confirma y aísla tal anomalía, los agentes de campo reclamarán la asistencia del equipo de contención más cercano que tenga los medios necesarios para asegurarla y contenerla. Operativo de destacamentos móviles. Los destacamentos móviles son unidades de especialistas formados por miembros veteranos del personal de campo reclutados de toda la Fundación. Los destacamentos móviles se activan para tratar con amenazas de naturaleza específica e incluyen personal de todo tipo, desde investigadores de campo especializados en un tipo de anomalía en particular, a unidades de combate encargadas de asegurar ciertos tipos de entidad anómala hostil. Si desea más información, acuda al documento de destacamentos móviles para información más detallada. Administración. Director de sede. Los directores de sede de las instalaciones más importantes de la Fundación son los miembros de más alto rango del personal presente en estas ubicaciones y son responsables de la operatividad continuada y segura de su sitio y todas las anomalías contenidas y proyectos que se llevan a cabo allí. Todos los directores de departamento informan directamente al director de sede
que a su vez informa al Consejo O5, supervisores. Miembros del Consejo O5. La designación Consejo O5 hace referencia al comité formado por los directores de más alto rango de la Fundación, con acceso completo a toda la información relacionada con las anomalías contenidas. El Consejo O5 supervisa todas las operaciones de la Fundación a nivel mundial y dirige su planificación estratégica a largo plazo. Dada la confidencialidad de sus posiciones, los miembros del Consejo O5 no deben entrar en contacto directo con ningún objeto, entidad o fenómeno anómalo. Es más, las identidades de todos los miembros del Consejo O5 son secretas. Las referencias a los miembros del Consejo se reducen a su designación numérica de O5-1 a O5-13.